Muy buenos días, tengan todos. Nos encontramos en el segundo día de las jornadas hegelianas, segundo y último día de la mesa de ponencias y presentación de libros. En esta ocasión también estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía, entonces pues es doble ocasión. En este caso vamos a comenzar ya con la mesa de ponencias y bueno, nuestra primera participante, quizá ya la vieron el día de ayer, es la doctora Zaida Olvera, profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en filosofía por esta universidad, ha sido becaria de la Comisión Europea, el DAD y del CONACYT. Es ganadora del Premio Hegel para Jóvenes Investigadores, otorgado por la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos en su primera edición. Se especializó en filosofía alemana del siglo XIX, particularmente en la hegeliana. Actualmente trabaja el concepto de naturaleza desde diversos frentes, en el idealismo y romanticismo alemán, la historia del arte, el cine y recientemente desde el giro ontológico de la antropología de Philippe Descola. Al mismo tiempo ha coordinado y colaborado en diversos proyectos de investigación. Y bueno, en esta ocasión toca su ponencia. Tiene la palabra, doctora. Hola, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Voy a presentarles un texto que lleva por título Imaginación en el bello e importantísimo texto Glauben und Wissen. Leo sin más para no acaparar mucho tiempo. Glauben und Wissen, o fe y saber, representa un momento importante en la trayectoria filosófica del joven Hegel. Como sostiene Christian Bouton, es en este periodo, y en particular en dicho texto, en donde el autor, abandonando, aunque yo diría reformulando, su metafísica de la vida, fragua su filosofía del absoluto, que caracterizará mediante la famosa tríada identidad de la identidad y de la no identidad. Aquí se pone de relieve la importancia del pensamiento sobre una unidad absoluta, es decir, disoluta, suelta, marcada, dicha unidad por una apertura lacerante hacia su propia diferenciación. Y la diferenciación se comprenderá desde aquí como un movimiento atravesado por la tendencia a la unificación. En este sentido, este texto es un momento clave en la confección del método dialéctico especulativo, ya que se explora la naturaleza de una unidad que no se opone a la multiplicidad con la que se establecería el dualismo y la finitud que produce la mutua exclusión de los polos opuestos, sino que la integra a la multiplicidad como un momento de expresión de su total autorremisión. La propuesta hegeliana quiere escapar a la mala infinitud, ¿no?, de la filosofía de la reflexión. Infinitud que es mala porque se obstina con la separación del yo y del mundo y rechaza la eternidad que sería su unidad. El mal infinito consiste en ser una separación infinita, una finitud infinita. Bouton afirma al respecto que lo infinito es, por el contrario, necesariamente lo que unifica. La multiplicidad comprendida como expresión de la capacidad de autorremisión de la unidad es lo que allana el camino hacia la filosofía del verdadero infinito. Un infinito que no se realiza mediante la adición de unidades singulares discretas, sino gracias a la facultad de recrearse la misma unidad en el regreso así desde la multiplicidad. Asistimos entonces, en este texto, al nacimiento del infinito intensivo, al buen infinito, entre comillas, bueno, de la metafísica hegeliana. El absoluto hegeliano, una precisión que cabe hacer es que el absoluto hegeliano no regresa así desde la multiplicidad para permanecer siempre en la inmóvil unificación con su otro, sino que deberá, para poder comprenderse, como la propia fuerza de recuperación permanente de la unidad desde ella, desde la multiplicidad. En otras palabras, el absoluto hegeliano no será solo la relación recíproca entre el uno y lo múltiple, sino algo más, a saber,
una dimensión o zona radical de radical trascendentalidad. Es decir, una dimensión no solo de condiciones de posibilidad para la unificación, sino de condiciones de actualidad de la unificación entre la unidad representada por el pensar y la multiplicidad del ser. ¿Cuáles son esas condiciones de actualidad? El hecho mismo de la unidad originaria. La imaginación productiva, o la imaginación en su aspecto trascendental, como la sigue entendiendo Hegel, a pesar de que Kant en la segunda edición haya rechazado este atributo, ¿no?, para la imaginación, será para Hegel una pista valiosísima que habrá de seguir para la configuración de su idea de absoluto. Por eso el tema de la imaginación es de radical importancia en este contexto. Un absoluto que integrará tanto el aspecto productivo como el aspecto orgánico que ya anunciaba la metafísica de la vida del periodo anterior a Iena. En este texto, un escrito en donde se ajustan cuentas y se reconocen deudas, surgen, entre críticas implacables, los rasgos que han de darle al idealismo alemán sus características, incluido, claro está, la inmensa traición a la filosofía kantiana. A continuación, pretendo exponer someramente el concepto de imaginación, tal y como Hegel lo define, con el fin de entender tanto el núcleo central de la crítica que Hegel esgrime en contra de la filosofía kantiana, como para entender igualmente el sello organicista que marcará hasta el último periodo la metafísica hegeliana. Todo lo anterior, no obstante, exige rendirle justicia a la filosofía kantiana, señalando puntualmente los momentos en los que, como observa el propio Hegel, Kant apunta hacia una absolutización de la verdadera unidad. Primer punto, la imaginación desde la filosofía crítica kantiana. La filosofía de Kant fue fuente de inspiración tanto para el idealismo como para el romanticismo temprano alemán. Una fuente cuya riqueza y generosidad se dejan percibir en las innumerables referencias a la filosofía trascendental con la que los autores de ambos grupos intelectuales del cambio de siglo llenaron sus obras. Kant no solo introdujo nociones que permitieron ir tanto del lado del absoluto como problema del conocimiento, como del absoluto en cuanto problema estético, sino que configuró el problema mismo del absoluto a partir del célebre giro copernicano. El giro copernicano, entonces, no es la exacta copia, el giro copernicano no es la exacta copia de aquello que Copérnico logró mediante su cambio de perspectiva, sino un giro también en la consideración del lugar desde el cual hablamos del conocimiento de objetos. Y quiero insistir mucho en ello, también del conocimiento de la razón misma. Con Kant dejaremos de hablar del conocimiento desde una perspectiva de lo presente para hablar desde una perspectiva de lo posible, aunque ello en relación a las condiciones que favorecen la formación de objetos de la experiencia. Sin embargo, en lo que respecta al conocimiento de la razón misma, nos situamos en una dimensión de lo actual, en la dimensión de lo actual. De ahí que el concepto de a priori tenga una acepción mucho más rica que lo que suele entenderse por dicho concepto, ¿no?, como independencia o anterioridad a la experiencia, y que pase a significar, además, esta idea de a priori, condición de posibilidad de la experiencia, y, sobre todo, esto es lo que más me interesa, un nuevo ámbito discursivo en el que la razón hace referencia a sí misma, ¿no? El a priori no solamente significa, como definición de manual, independiente de la experiencia, pero tampoco significa solamente la posibilidad de la experiencia, sino que significa la creación, o constituye un nuevo ámbito discursivo en el que, como acabo de decir, la razón hace referencia a sí misma. Este nuevo lugar para la filosofía es lo trascendental. Como sostiene Karin de Boer, el límite en el uso de los principios es algo que no está incluido en el hecho de que la metafísica sea conocimiento de los principios, a menos que se suponga que al hablar de principios se habla simultáneamente de su capacidad para autodelimitarse. Esta parece ser la idea en Kant, y es por eso que se dice que con Kant nace una metafísica de la autorreflexión. Fin de la cita. Kant, entonces, ya no hará metafísica sobre las cosas,
sino metafísica sobre objetos de experiencia posible. ¿Y cuáles son aquellos objetos de la experiencia posible? Aquellos que resultan de la relación entre las representaciones producidas por nuestras distintas facultades. Relación que a su vez solo puede ser pensada bajo el supuesto de la totalidad de la experiencia posible en la forma de la idea de un todo de la naturaleza. El estudio de nuestras facultades en su estructura y en sus relaciones es la filosofía trascendental, pero como he dicho hace un momento, trascendental también es el sistema dentro del cual está incluida la estructura de nuestras facultades y el reconocimiento de sus límites. A esta nueva metafísica, Kant la llama epigénesis de la razón pura, la cual se contrapone tanto a la generatio equívoca como al preformacionismo de la razón. ¿Cómo se diferencia la epigénesis del preformacionismo, que es el empirismo, y de la generatio equívoca, que es el racionalismo, ¿no? Según los términos que el propio Kant propone en el prólogo? El problema que Kant detecta en el preformacionismo es que, de ser una postura viable, no podríamos establecer con justeza cómo es que las cualidades de un objeto pasarían o informarían al intelecto humano. En otras palabras, tendríamos que apelar a una especie de milagro para afirmar que las notas características de un objeto o de una cosa en sí son las mismas o se corresponden exactamente a aquello que el sujeto percibe. Pero ello no permite la certeza del conocimiento, pues un principio fundamental que Kant adopta implícitamente es que no se puede pasar de lo muerto a lo vivo, ¿no? Esta es la generatio equívoca. Los objetos no pueden generar conceptos, ni viceversa. El camino intermedio tampoco funciona. No podemos justificar el conocimiento a priori de objetos apelando a un sistema preformado de nuestras facultades cognitivas. La epigénesis, por la cual Kant opta, es un concepto tomado de la fisiología de Blumenbach. Este concepto indica principalmente dos cosas: que el conocimiento no puede tener lugar sin el concurso de materia y forma, y que se trata de una génesis, de una producción, de un movimiento que implica un poder creador. Este es el gesto, de alguna manera conciliante, que caracteriza a la filosofía kantiana, pues mientras le otorga un papel indispensable al mundo objetivo, también restringe el ámbito de la razón hacia su propio interior. Así como en la embriología, la epigénesis es la teoría según la cual todo lo que surge por generación surge por la unión de forma y materia, así cuando Kant dice, cito, epigénesis de la razón pura indica, entonces, que la razón es un sistema autogenerativo que se gesta y se autoproduce a partir de algo que es forma y de algo que es materia, podemos apreciar hasta ahora que no, me saltó eso, perdón, hubo un error aquí de redacción. En la medida en que es un sistema epigenético, la razón solo puede entenderse como proceso sintético de materia y forma, lo cual, esto último es súper importante porque justifica su equiparación con la facultad de la imaginación como proceso eminentemente sintético. La imaginación, al ser ella misma el acto sintético que reúne la multiplicidad de lo dado, aparecería súbitamente engalanada con las mismas distinguidas vestiduras de aquella mítica e incognoscible raíz común del entendimiento y de la sensibilidad. Asumir una raíz común implicaría asumir, o implicaba, incluso desde la perspectiva de Kant, asumir de alguna manera la previa unidad de aquello que todo el proyecto crítico sostiene que hay que unir gracias a una actividad del yo. Asumir una previa unidad entre sensibilidad y entendimiento hubiera dado lugar a la admisión de una inmediata identidad entre ambas facultades. Esta identidad es análoga a la inmediatez del conocimiento de un intelecto intuitivo, pero un intelecto intuitivo es incompatible, este es el gran problema que Hegel observa en Kant, ¿no? Un intelecto intuitivo es incompatible con el entendimiento pensante propio del ser humano. Hasta aquí Kant. Hegel ha captado perfectamente el potencial metafísico que Kant le atribuye a la imaginación productiva, pero precisamente porque reconoce en ella un avatar de la razón autoproductiva, la razón explicada en clave epigenética que acabo de describir someramente,
Lamenta y critica duramente el que Kant no haya extraído las consecuencias de sus propios planteamientos y haya permanecido anclado a una filosofía de la reflexión. La filosofía de la reflexión es un avatar de lo que en sus textos anteriores a Jena, Hegel mismo califica de positividad, como lo escuchábamos ayer por parte de la profesora Carmen Paredes Martín. ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía de la reflexión puede ser considerada un avatar de positividad? Porque en la medida en la cual Kant se ciñe a la finitud del sujeto singular, pero en la medida en la cual le atribuye a dicho sujeto la facultad de legislar el todo de la naturaleza, mantiene una relación de dominación, ¿no? Esta es una cita, una reformulación de lo que Hegel mismo afirma en el texto que estoy analizando. Esta oposición es la del sujeto singular, ¿no? En relación a la naturaleza, es por supuesto ideal, es decir, se encuentra ubicada en la esfera del entendimiento finito, puesto que el mundo en sí no puede evocarse desde la filosofía kantiana. Eso es precisamente lo que constituye el carácter reflexivo de la filosofía crítica, a la que también Hegel llama despectivamente realismo de la finitud. Si bien, como observa y como acabamos de exponer, la filosofía kantiana se eleva al concepto mediante la exploración de una unidad autoproductiva, dicha filosofía no accede aún a la idea. El puro concepto es absoluta idealidad y vacío absoluto. ¿Por qué la razón kantiana es vacío absoluto? Porque en lugar de erigirse en la fuente de la producción de la escisión originaria entre ser y pensar, lo cual supone la identidad previa entre ambos, la razón es solo la entidad desde la que únicamente se piensa esa escisión. Para llegar a la verdadera idea o al principio del absoluto, es necesario superar la filosofía de la reflexión, superar la unilateralidad de una razón que solo piensa la escisión y la mera posibilidad de unificación, pero que no contiene ni se constituye mediante la unidad entre ser y pensar. Solo el concepto de imaginación productiva se ha acercado a lo que Hegel comprende por absoluto, pues esa facultad puede considerarse una síntesis originaria. Hegel afirma, esta unidad sintética originaria, es decir, esta unidad que debe ser concebida no como producto de opuestos, sino como identidad verdadera necesaria, absoluta, originaria, es tanto el principio de la imaginación productiva, de la unidad ciega, es decir, de la unidad hundida en la diferencia y que no se separa de ella, y de la unidad que pone idéntica la diferencia, pero conservándose distinta de las diferencias. Dicho de otra manera, el entendimiento. Fin de la cita. Si bien aquí Hegel considera la propia distinción realizada por Kant entre imaginación productiva y entendimiento, y si bien en ella se destaca en principio el aspecto inconsciente de la identidad hundida en la diferencia, Hegel pone en evidencia que la imaginación encarna este principio de identidad en la diferencia, ¿no? No se trata de la identidad que piensa la diferencia y se distancia de ella, sino de una unidad que solo se constituye mediante su hundimiento en ella. Este hundimiento constituye el principio de la intuición, pero no de una mera intuición sensible sin contenido formal. Hegel afirma que la intuición es el sitio en donde cito, la oposición no es suprimida, como en la intuición intelectual, sino que debe surgir en la intuición empírica como oposición propia a esta intuición. Esta subsiste todavía en esta forma de absorción, y en esta misma medida surgen, exteriores los unos a los otros, las oposiciones como dos formas de la intuición, como la identidad del pensamiento, la otra como la identidad del ser. Y aquí viene algo súper importante de la interpretación hegeliana del concepto de imaginación. La identidad del pensamiento y la identidad del ser es equivalente a el contenido que Hegel supone propio de la imaginación, que son el tiempo y el espacio. Bueno, termino de leer la cita para que quede un poco claro, o más claro, mejor dicho. Y en esta medida surgen exteriores los unos a los otros las oposiciones como dos formas de la intuición. Una como la identidad del pensamiento, la otra como la identidad del ser, como intuición del tiempo y del espacio. Fin de la cita. En esta importantísima cita, Hegel revela la clave de su interpretación del contenido de la imaginación productiva.
Aunque constituya para Kant el polo en donde la unidad se hunde en la diferencia, esta unidad hundida no es la pérdida de la identidad en la indiferencia de una multiplicidad dada, sino la ejecución actual de la diferenciación entre pensamiento y ser. El tiempo y el espacio no son solo las formas de la sensibilidad a priori, o mejor dicho, Hegel expresa un aspecto fundamental de aquello que Kant ya sugería en el tratamiento de dichas formas en la estética trascendental, a saber, el carácter omnipresente de la temporalidad para, como terminará afirmándolo en el esquematismo o en las analogías de la experiencia, producir los modelos generales de comprensión del mundo sensible y a través de ellos estar en la posibilidad de producir juicios sintéticos a priori. La pregunta por la posibilidad de los juicios sintéticos a priori es para Hegel, en Fe y Saber, la pregunta, ¿no? Y es para nuestro autor la que nos conduce a la lectura especulativa de la filosofía kantiana. Esta pregunta es la pregunta no porque, como para Kant, la respuesta vaya a constituir el fundamento de la objetividad de los enunciados científicos, universalmente válidos, sino porque nos remite a la dimensión de una unidad que genera sus propias condiciones, tanto de conocimiento de objetos como de los objetos mismos. La crítica a la filosofía kantiana y el rescate por parte de Hegel del concepto de imaginación son una clave interpretativa fundamental para comprender el proceso formativo del idealismo hegeliano, en la medida en la cual nos permite observar en dónde se ha producido la traición y el desvío del idealismo trascendental. Si bien hasta cierto punto podría decirse de Hegel lo que Schelling afirmó de sí mismo en relación a esta, a saber que mediante su filosofía de la naturaleza no hacía otra cosa más que dar continuidad al proyecto kantiano, Hegel da continuidad al proyecto idealista al subsumir en el concepto de absoluto, concepto clave, como ya dije, en la época de Jena, la pista que ofrece Kant de una unidad activa que produce su propia diferencia, rechazando no obstante la positividad de una realidad finita absolutizada, fijada y sometida al entendimiento finito. La filosofía del absoluto que se fragua en este texto y mediante esta crítica ya expone el carácter unificante de la realidad efectiva, concepto paradigmático de la ciencia de la lógica, pues dicha crítica se concentra no en la dimensión posibilitante del conocimiento de objetos, sino en la dimensión activa y permanente de la unificación entre lo uno y lo diferente, es decir, la verdadera infinitud intensiva. Hegel precisa en Fe y Saber: no podemos comprender nada de la deducción trascendental si no distinguimos del yo en actividad de representación del yo sujeto que Kant llama el simple acompañante de todas las representaciones, aquello que llama el poder de la unidad originaria sintética de la percepción, sin reconocer a esta imaginación no como una simple intermediaria que se introduce entre el sujeto y el mundo, mismos que poseerían supuestamente una existencia absoluta, sino como eso que es primero y originario, y de lo cual derivan, separándose, tanto el yo subjetivo como el mundo objetivo, dando lugar, en primer lugar, necesariamente, al doble fenómeno y a un doble producto. En fin, sin reconocerla, a la imaginación, como siendo ella misma el único en sí. Esta imaginación, en tanto que identidad originaria, de doble cara, que deviene de un lado sujeto en general y del otro objeto, no es otra cosa que la razón misma, ¿no? Esta cita también es súper importante porque en ella percibimos las razones que ofrece Hegel para equiparar el concepto de razón al concepto de imaginación. Esta unidad originaria, continúo, no es pasiva, ni su aspecto dual es meramente posible, sino que, siguiendo, creo, hasta cierto punto la comprensión schellingiana de la intuición intelectual, Hegel afirmará que la imaginación como intuición intelectual es una unidad orgánica que debe permitirnos pensar en la naturaleza, en la esfera de lo múltiple, no como la sede de la oposición entre la necesidad mecánica y la libertad teleológica, sino como una unidad de posibilidad y realidad, es decir, pura actualidad. La recuperación hegeliana del concepto de imaginación y el hilo schellingiano de la comprensión de la intuición intelectual
también nos remiten a la comprensión de la filosofía espinosista. Hegel afirma en Fe y Saber, cito, si Kant hubiese entendido la unidad espinosista no como una unidad de entendimiento, sino su idea de la unidad de un entendimiento intuitivo, en el cual concepto e intuición, posibilidad y realidad no forman más que uno, no hubiera estado obligado a tomar dicha unidad espinosista por una unidad abstracta que carece de finalidad, sino como una unidad absolutamente inteligible y en sí misma orgánica, y hubiera reconocido así inmediatamente como racional esta unidad, este fin de la naturaleza que se comprende como una determinación de las partes por el todo, como la identidad de la causa y del efecto. Fin de la cita. Al margen de la comprensión un tanto sesgada de la filosofía espinosista por parte de Hegel, o más bien partiendo de ella misma como un ejemplo paradigmático de la interpretación idealista de la filosofía de Spinoza, es necesario rescatar este segundo nivel de comprensión de la imaginación como razón infinita o verdadero absoluto. La imaginación trascendental o productiva, como la equipara Hegel, es una unidad orgánica en la medida en la que se mantiene a sí misma actualmente unificándose mediante la relación recíproca entre el todo de la idea de naturaleza o la idea de naturaleza como fin y sus partes, los fenómenos que acaecen mecánicamente. Necesidad y libertad, posibilidad y realidad, mundo y yo, son dualismos criticados por su unilateralidad, por absolutizar lo que no es en realidad lo absoluto, a saber, las limitaciones de un entendimiento finito que se contenta con su perspectiva para someter positivamente a la naturaleza. Y terminó con el siguiente párrafo. El verdadero absoluto no somete la realidad, sino que se identifica con ella, produciéndola en total libertad. La imaginación productiva es por ello también la encarnación del movimiento emancipador de la realidad, una absolución de su dependencia de la unilateralidad de un yo contingente. Estamos aquí en el corazón de la ontología hegeliana. Gracias. Una buenísima presentación. Se ha hecho, es bien interesante cómo los textos de esta época tienen un carácter bien polémico. De hecho, esa era una primera pregunta de este texto, que tanto ya está bien demarcado Hegel de Schelling. De hecho, acá definitivamente se ve el concepto especulativo del infinito. Ahí también ya implícita, ¿no? la discusión. Entonces, con respecto a Schelling, ¿qué tanto se ha demarcado aquí? Y luego, sobre la radical trascendentalidad, se entiende, claro, que es un concepto organicista. Aquí me preguntaría si hay tal vez ya algún guiño de Aristóteles, de lo que ha estado formulando Hegel en torno a la antropología. Gracias. A ver, empiezo por esto último. De acuerdo con Alfredo Ferrarín y de acuerdo con su libro sobre la relación entre Hegel y Aristóteles, y bueno, y no solo con él, varios especialistas también, pero lo cito porque es como un libro paradigmático. Hegel ya tiene conocimiento, ya ha leído Aristóteles desde hace mucho, pero en relación al organicismo aristotélico, a la teoría propuesta por el propio Aristóteles, la epigénesis, ya hay un conocimiento por parte de Hegel de su teoría. Lo que no es claro es hasta qué punto la está incorporando, ¿no? Creo que en este texto, a pesar de que Hegel se refiera a la imaginación como razón orgánica, no está aludiendo a Aristóteles todavía. Te estoy respondiendo desde lo que yo, desde mis intereses en relación al vínculo entre Aristóteles y Hegel. Quizá no estoy
tocando inmediatamente la cuestión de la antropología. Igual puedes precisar un poco más a qué te refieres con eso. Pero bueno, a mí me interesa particularmente rastrear el momento en el que Hegel está haciendo emerger, ¿no?, su lectura del Aristóteles biológico, ¿no?, y el momento en el que lo relaciona, lo mezcla de una manera muy poco heterodoxa, muy poco ortodoxa, más bien muy heterodoxa, con la metafísica aristotélica. Pero insisto, eso me parece que ocurre muy posteriormente. Lo que creo que está ocurriendo aquí en Fe y Saber es un proceso de desprendimiento progresivo respecto de la filosofía de Schelling, ¿no? Creo que sí se puede percibir, creo que sí hay guiños en relación que nos conducen a la filosofía schellingiana y en particular, como lo dije en mi exposición, la comprensión de la intuición intelectual, ¿no? No como una mera intuición sin sensibilidad, sino como una inmediatez de la unidad entre sensibilidad y pensamiento, ¿no? Creo que hacia allá, o en ese sentido, se puede establecer el vínculo todavía con Schelling, aunque al mismo tiempo no hay que olvidar algo algo en lo que Félix Duque insiste con frecuencia, que es que incluso desde la época de Jena, al menos en relación a la filosofía de la naturaleza, por ejemplo, Hegel no concuerda con los planteamientos schellingianos, ¿no? Y digo esto porque el concepto de intuición intelectual en Schelling nos conduce directamente al corazón de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Entonces, si bien puede haber todavía vínculos entre ambos en relación a la intuición intelectual, a la comprensión o la interpretación de la intuición intelectual, no creo que tengan la misma consecuencia, ¿no? Mientras que Schelling fue, a partir de esta reinterpretación a la configuración de una filosofía de la naturaleza, Hegel se va a desmarcar de ese proyecto, ¿no? Y se va a quedar en la organicidad del propio concepto de razón. ¿Y cuál era lo primero que habías preguntado? Ya no me acuerdo. No, pues está bien, sí, gracias. Muy bien. Bueno, antes de continuar con sus preguntas, tenemos un comentario de la transmisión para la doctora Zaira. Dice, excelente exposición, doctora Olvera. Una pregunta. Así como el entendimiento puede pensar lo que quiera, Kant, la imaginación puede imaginar lo que quiera, incluso quimeras, Descartes. Justamente este último le pone límites o ordena a la imaginación mediante la memoria. Continúa. Y en la memoria es el tiempo, el orden de sucesión, la que hace posible distinguir entre la imaginación como capacidad de realidad de la imaginación, como capacidad de ensoñaciones. Sí, no, completamente de acuerdo. Esa es una de las... ese es, digamos, el esquema o la estructura de comprensión dentro del cual hay que definir el concepto de imaginación en Kant. Efectivamente, es lo que termina diciendo Kant en la segunda redacción de la crítica a la razón pura, en particular en la segunda deducción. La imaginación ya no será comprendida como una facultad trascendental, ¿no?, lo que era el caso en la primera, sino como una facultad supeditada al control del entendimiento. Pero esto es justamente lo que Hegel está poniendo en cuestión. Claro que su puesta en cuestión, y este es un buen punto, no explica, o no explicaría, o al menos yo no he descubierto cómo explicaría la diferencia entre una quimera, una ensoñación y la realidad efectiva. Creo que el punto de la
crítica a la filosofía kantiana y el punto de la recuperación del concepto de imaginación es más bien mostrar que la imaginación es el origen, ¿no? La unidad sintética que Kant no ha querido explorar, ¿no? Como esta unidad productiva de la diferencia. Y creo que hasta ahí llega la recuperación. Sería, por supuesto, súper interesante, como lo estás sugiriendo, continuar con la exploración. ¿Qué pasaría, ¿no? Si a Hegel le planteamos la pregunta en relación a las ensoñaciones o a las fantasías, ¿no? ¿Cómo quedarían subsumidas o comprendidas dentro de este planteamiento la posibilidad del desvarío de la razón, ¿no? Sí, claro. Pero para eso necesito un poco más de tiempo para reflexionar. Muchas gracias, doctora, por su respuesta y a Víctor Duplanzi por su pregunta. Bueno, ahora, si quiere, profesora Claudia, puede formular su pregunta. Gracias, Iván, y gracias, Zaida, muy interesante tu trabajo. Y pues mi pregunta irá con relación a esta referencia que hiciste a Spinoza. Y bueno, tiene que ver con esta lectura sesgada, como si pudieras hacer un comentario por qué la consideras sesgada. Porque justamente para Spinoza, si bien la imaginación tiene una potencia prácticamente infinita, hay muchos sentidos de infinito en Spinoza, entonces en este caso por la capacidad que tiene la imaginación de hacer como distintas formas de combinación, pero no puede ser en Spinoza igual al entendimiento, justo porque la imaginación está ligada como a esta percepción permanente que tenemos de todo lo que nos rodea, y entonces tendría una cantidad de datos, pensando en una forma contemporánea, que es imposible para el entendimiento poder hacerlos inteligibles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas al respecto? Con lectura sesgada me refería a quería con ese adjetivo quizá un poco o totalmente inadecuado. Yo lo comparto, creo que es totalmente sesgada. Quizá convendría el adjetivo hiperbólica, ¿no? Una lectura hiperbólica, una lectura una lectura un poco forzada que hace Hegel de la filosofía espinosista en relación, y aquí está el punto que quería aclarar, al concepto de sustancia, no en relación al concepto de imaginación. Hegel discute en Fe y Saber con Kant la interpretación que hace Kant en la tercera crítica de la filosofía de Spinoza. Porque, de acuerdo con Kant, Spinoza o bien es un terrorista moral, ¿no? Nos lleva a la necesidad absoluta, y no puede o no se comprende en realidad, bueno, según Kant, ¿no? Que no parece, al menos en ese texto, rendirle mucha justicia al propio Spinoza, no parece mostrar claramente la relación que habría entre pensamiento y naturaleza. Bueno, esa es, digamos, la crítica muy general a Spinoza desde Kant. Hegel dice, respecto de ella, que Kant es injusto, ¿no? Porque no presta atención al hecho de que la propia sustancia ya es una unidad sintética, ¿no? En lo cual creo que, bueno, podríamos admitir esta lectura, es una unidad sintética, permítanme decirlo así, pero
la lectura de Hegel es un poco hiperbólica o exagerada ahí en donde le atribuye a la sustancia un carácter orgánico, porque le atribuye finalidad, ¿no? Y eso, por supuesto, en Spinoza no entra ni a golpes, ¿no? La sustancia no tiene teleología. Y es ahí en donde yo decía que la interpretación hegeliana era sesgada, pero creo que es más bien exagerada, le atribuye algo que no está en Spinoza. En relación al concepto de imaginación de Spinoza, es importante, ahora que lo mencionas, tenía algunos apuntes en relación a ello, es importante mencionar que no es el modelo de imaginación al que Kant va a recurrir, porque precisamente la temporalidad de la imaginación en Spinoza es una temporalidad de mal infinito, ¿no? De suma de percepciones, podríamos decirlo así. La temporalidad que le va a atribuir Hegel a la imaginación es una temporalidad compleja, ¿no? Es una temporalidad que Hegel empieza a definir como equivalente al tiempo ideal, ¿no? De la estética trascendental, y que no se aclara en absoluto en este texto, ¿no? En Fe y Saber. Creo que la temporalidad en la que Hegel está pensando y que en Fe y Saber le atribuye a la imaginación es el eterno presente, ¿no? De la sustancia que debe devenir sujeto, que aparecerá hasta la fenomenología del espíritu. No sé si he sido clara. Bueno, para resumir, Hegel interpreta de manera exagerada o apura demasiado la interpretación en relación a Spinoza, en relación al concepto de sustancia en Spinoza, porque le atribuye organicidad, y creo que eso no se puede hacer, ¿no? Y rechazaría el concepto de imaginación espinosista, porque ese concepto de imaginación remite a una temporalidad de la que Hegel quiere desprenderse, a saber, la temporalidad del infinito malo, de la sucesión, de la multiplicidad incontrolada de percepciones, ¿no? Como lo estabas tú misma refiriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, una vez más por su respuesta. No sé si alguien más quiera plantear alguna pregunta. Si no es así, pues entonces solo queda una vez más agradecerle a la doctora Zaida Olvera por su ponencia. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta, pues ya, clausura de las quintas jornadas hegelianas, ¿no? Tema especial. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Fer, Ana, Javier, Claudia, Yaret.